Génesis, clase 2, audio 2. Muy bien, vamos a continuar. Entonces estamos en Génesis capítulo 3. Estuvimos viendo el relato de la caída de Adán y Eva. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 8. Dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Paramos un segundo aquí. Entonces acá tenemos a Dios yendo a buscar al hombre, ¿no? Dice que ahí versículo 8, ellos escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, ¿no? Y la sensación que da acá es que no es algo que esto es algo que Dios hacía eh, cotidianamente, ¿no? Que Dios se paseaba por el huerto para compartir con Adán y Eva, que ellos, como dice después, ¿no?, de Enoc, eh, caminaban con Dios, en el sentido de que compartían con Dios, ¿no? Y la imagen es hermosa, ¿no? O sea, Dios ahí yendo al huerto para compartir con Adán y Eva, y por primera vez ellos estaban escondidos, ¿no? Hasta ese momento, sin duda, que cuando Dios aparecía en el huerto, ellos ambos corrían a encontrarse con el Señor y compartir y charlar, pero esta vez, ¿no?, se escondieron, dice, entre los árboles. Dice el versículo 9 que Dios los llamó, le dice: ¿dónde estás tú? ¿No? Y el hombre ahí responde, ¿no? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? Y es lo que el pecado hace, ¿no? El pecado como vimos, nos hace ver desnudos, nos da la sensación de culpa, nos hace tener miedo de Dios, ¿no? Y hace que nos escondamos, ¿no? Que tratemos de ocultarnos de Dios. Bueno, sabemos, ¿no?, que no hay dónde ocultarse de Dios. David escribía allí en el Salmo, ¿se acuerdan? Si subiera al lugar más alto o fuera a lo profundo del mar, ¿no? Allí estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿No? Pero bueno, a pesar de que sabemos eso, en el corazón muchas veces seguimos intentando, ¿no?, huir de la presencia de Dios. Bien, ahí el versículo 11 dice entonces que Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿No? Y entonces Dios va al grano, ¿no? O sea, el problema no era el temor, el problema no era la vergüenza, el problema no era que ellos estaban desnudos, siempre habían estado desnudos, no había ningún problema con eso. El problema era que había pecado. ¿Y qué le responde entonces Adán a Dios? Dice el versículo 12, y le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, acá tenemos otra consecuencia del pecado, ¿no? Que cambió su naturaleza, con la cual obviamente, como decíamos antes, nos sentimos plenamente identificados, ¿no? Pero Adán, en vez de decir: sí, Señor, pequé contra ti, como dijo David en su momento, pequé contra Jehová cuando fue enfrentado, bueno, Adán va a delegar responsabilidad, ¿no? Va a tratar de aminorar su culpa cargando la culpa sobre Eva. No es que Eva no tuviera culpa, pero Adán, no, lo que le tocaba a Adán era confesar su pecado, no señalar el pecado de Eva, ¿no? Muchas veces hacemos esto, ¿no? No podemos admitir nuestro pecado. Y si lo admitimos, buscamos los atenuantes o las explicaciones para que el pecado que cometimos suene lo más liviano posible, aun cuando tenemos que admitirlo ante otras personas, ¿no? Y eso también es consecuencia, eso es reflejo de nuestra naturaleza, ¿no? Y
Y Adán va a decir, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, acá está escondido no solamente el hecho de que está echándole la culpa a Eva, sino está tácitamente echándole la culpa a Dios mismo, ¿no? Él está diciendo, la mujer que vos me diste por compañera, si no me hubieras dado esta mujer por compañera, no hubiera comido, ¿no? Entonces dice el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ahora se va a dirigir a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer que dijo, la serpiente me engañó y comí. Era cierto, la serpiente le engañó, pero bueno, tenemos la misma actitud en Eva que en Adán, ¿no? Eva está diciendo, bueno, yo hice esto porque me engañaron, me engañó la serpiente. La verdad, el hecho de que ella se dejó engañar por la serpiente, eso era su pecado también, porque Dios había sido claro y ella no tenía por qué creerle a Satanás, ¿no? Pero bueno, la misma actitud en Eva que la que hubo en Adán. La verdad es que la palabra lo dice claro, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Debemos luchar contra esta tendencia, ¿no? Cuando necesitamos confesar pecados, sea delante de Dios o sea delante de alguien a quien le fallamos, lo peor que podemos hacer es razonar y tratar de presentar motivos por el cual hemos pecado. No hay nada más falso, más inútil que escuchar a alguien que te admite un error y que te quiere explicar por qué se equivocó, ¿no? Es como que al final es como que tenés que pedirle vos perdón a la persona. Y eso imposibilita cualquier verdadera reconciliación, ¿no? O sea, oscurece la oportunidad del perdón, la oportunidad de dejar las cosas atrás, ¿no? Y la palabra es clara, ¿no? Debemos simplemente confesar. O sea, no había otra cosa que podían hacer Adán y Eva, simplemente debían confesar, debían decir sí, Señor, lo hice. Bien, pero ahora vemos a Dios dirigiéndose a Satanás, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí tenemos ya el primer juicio. Con Satanás Dios no habla nada, no había nada que preguntarle, digamos, pero emite directamente un juicio que incluye también a la serpiente, el animal que Satanás utiliza, pero que esencialmente el juicio va dirigido contra el mismo Satanás, ¿no? Y aquí tenemos quizás la primera gran profecía de redención, en el versículo 15, ¿no? Cuando Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, tu simiente y la descendencia de ella. Esta, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás a la descendencia de la mujer en el calcañar, en el talón. Y esta profecía está hablando de, bueno, sabemos, porque la Biblia después lo aclara, ¿no? que es la primera referencia a la redención, a la obra de Cristo, ¿no? que desciende de la mujer en un sentido particular, ¿no? O sea, no desciende de Adán, sí desciende de la mujer, ¿no? Sabemos cómo fue el nacimiento de Cristo. Y esta profecía dice que, bueno, que Satanás iba a herir en algún sentido al Señor, pero la herida del Señor a Satanás iba a ser mortal, la idea de la herida en la cabeza. Y aquí tenemos el primer evangelio, ¿no? El primer mensaje de salvación y de esperanza que Adán y Eva debían creer, y por lo que vamos a ver después, ellos sí creyeron en esta promesa de Dios, que era un juicio, pero en particular también una promesa para ellos y para la humanidad. Muy bien,
Versículo 16, ahí tenemos el juicio hacia Eva, hacia la mujer en general, Eva en particular. Le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, ¿no? Y acá el juicio consiste que la mujer iba a dar a luz, va a tener sus hijos con dolores, más de los normales, digamos. Dice: multiplicaré en gran manera, o sea, con dolores extremos, y sabemos que es así. Ninguna especie animal tiene dolores al tener cría, en comparación con los que tiene la mujer, ¿no? Y eso es parte de ese juicio. Dice: con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. ¿Qué está diciendo acá? Que si bien Dios puso al hombre como autoridad familiar y en la creación, la idea acá habla de una servidumbre que iba a ser consecuencia del pecado, que sabemos que fue así en la historia y en algunos lugares hasta hoy puede ser así, donde la mujer es sometida a una servidumbre, y eso es parte del juicio, ¿no?, que tuvo la mujer. No es que Dios apruebe, por supuesto, eso, sino que es consecuencia, ¿no?, del pecado de la mujer, el tener que sufrir ese dominio, ese abuso que a lo largo de la historia sabemos que ha sufrido por parte de los hombres, ¿no? Y gracias a Dios, cuando uno tiene a Cristo entiende, ¿no?, que no ese es el plan de Dios y que no ese es el deseo de Dios para la mujer. Pero bueno, ahí estaba una consecuencia, ¿no?, para ella. Él se enseñoreará de ti, como diciendo: él te va a dominar, él va a ser tu señor, vas a tener una especie de servidumbre. Versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí tenemos entonces cómo es el juicio hacia Adán, diciendo que ya el trabajo que él iba a tener que hacer para el sustento iba a ser ya no un trabajo agradable, porque no es que Adán no trabajara, él debía cuidar el huerto, hacía trabajar el huerto, pero ya no sería un trabajo en general alegre y que disfrutara, sino que iba a ser un trabajo que iba a traer dolor, que iba a traer esfuerzo, ¿no? Que no iba a producir lo que debería haber producido. Espinos y cardos te producirá. Ya no iban a poder estar en ese huerto, Dios los iba a echar, iban a tener que ir a trabajar la tierra, una situación mucho más inhóspita, más difícil. Pero finalmente habla de la muerte, ¿no? Y que eso iba a pasar hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Y eso habla de la consecuencia, ¿no? La muerte entró al mundo por un hombre, por Adán, ¿no? Y el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, o sea, lo que hemos heredado de Adán.